Un cordial saludo a todos y todas. Somos aprendices del Tecnólogo en Gestión Documental Jornada de la Noche del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional, SENA Ipiales. Nosotros les vamos a hablar acerca del almacenamiento y las unidades de conservación. Mi grupo está conformado por el... Mi nombre es Ángela Dayana Cosomar. Ya les voy a abordar la introducción de lo que es el almacenamiento y la conservación documental en relación al Acuerdo 049 del 2000. Mi nombre es Natalie Fernanda y voy a hablarles del artículo 3 de este acuerdo, áreas de depósito. Mi nombre es Lady Benavides y voy a continuar con el artículo 3, áreas de depósito. Mi nombre es Alejandra Benavides y les voy a hablar de las condiciones ambientales y técnicas. Mi nombre es Brigitte Mendoza y les voy a hablar acerca de las unidades de conservación. El almacenamiento y la conservación. Estos dos procesos abarcan o contemplan una serie de procedimientos cuyo fin es dar la ubicación ordenada de las unidades documentales. ¿Para qué? Para facilitar su consulta, su intervención, transferencia y conservación si al caso. Dicho ordenamiento se ve reflejado en la conformación y organización de los expedientes, como en la adecuada utilización de las unidades de almacenamiento y conservación, como lo son estantes, cajas, carpetas, entre otros. También lo podemos mirar reflejado en la adecuación del espacio que será destinado como depósito de archivo en cuanto a las políticas de control y seguridad. Para entender mejor el tema, lo vamos a abordar de acuerdo con la norma o el Acuerdo 049 del 2000, el cual establece los lineamientos para los edificios y locales destinados como depósitos o áreas de archivo. En el artículo 1 nos habla acerca de que estos edificios o locales deben cumplir con las condiciones de edificación, de mantenimiento, de seguridad, medidas ambientales y de almacenamiento que permitan la adecuada conservación de los acervos documentales que allí serán almacenados. En el segundo artículo tenemos lo que son las condiciones generales, el cual va a estar basado en 4 aspectos. La primera, que es la ubicación. La zona debe ofrecer estabilidad, es decir, que no presente signos de humedad subterránea ni posible vulnerabilidad a inundaciones. Asimismo, debe estar alejado de fábricas contaminantes o con posible peligro de atentados. Se debe prever el espacio adecuado de almacenamiento para albergar toda la información acumulada teniendo en cuenta el incremento o flujo natural que ésta tiene. Como segundo tenemos lo que son los aspectos estructurales. De acuerdo al tipo de estantería que se utilice y al tamaño señalado, vamos a adecuar el espacio para que el soporte y las cargas mínimas que ésta contenga sea la necesaria y adecuada de acuerdo a las necesidades que el usuario requiere. De acuerdo a la norma tenemos que, según las medidas de estantería, por ejemplo, si se utiliza estantería de 2.20 metros de altura, la carga mínima o soporte que va a ofrecer será de 1.200 kilogramos por metro cuadrado, medida que va a variar si se tiene en cuenta que se va a utilizar estantería compacta o de mayor tamaño señalado por la norma. Esto se va a implementar o adecuar de acuerdo al espacio que tengamos asignado. Las paredes, muros, techos, ventanas deben estar construidos con materiales ignífugos, es decir, que rechacen el fuego y que ofrezcan alta resistencia mecánica y desgaste mínimo de abrasión, porque ninguna zona está exenta de posibles fenómenos naturales o desastres naturales, como en este caso un incendio. Para poder proteger y prevenir esto se utilizan estos materiales. Las pinturas que también se utilicen deben tener ciertas características ignífugas y una vez aplicadas deben cumplir el tiempo de secado necesario para evitar que desprendan sustancias nocivas que afecten tanto a la persona que lo esté manipulando como a la documentación que allí será almacenada. Como tercer aspecto tenemos lo que es la capacidad de almacenamiento. En esta se va a dimensionar de acuerdo a la manipulación, transporte y seguridad de la documentación. Es decir, que la zona va a ofrecer o va a permitir el ingreso de cierto personal autorizado para que pueda acceder a la información y se debe brindar la seguridad tanto para el funcionario como para la documentación. En este caso vamos a tener en cuenta que si se utiliza estantería, dependiendo de la estantería, miramos que el espacio que debe haber entre cada estantería debe ser adecuado para que el funcionario pueda manipular la información y trasladarla
sin que haya necesidad de interrumpir con el espacio señalado y el personal pueda circular y transitar la zona de una manera adecuada para que no presente problemas. También tenemos que las condiciones climáticas deben estar conforme a las normas establecidas que cada entidad tenga, de acuerdo al tipo de soporte documental en el que esté contenida la información. Se deben prever esas condiciones climáticas, ya que cada soporte ofrece sus características diferentes, por lo tanto la temperatura relativa a controlar será de igual manera diferente. El espacio adecuado también es importante. ¿Por qué? Porque se somete a parámetros archivísticos que establecen procesos como retención y valoración documental, lo cual va a incrementar y aumentar el volumen de documentación en esta zona. Por lo tanto, el espacio que utilicemos y que dispongamos debe ser el adecuado para albergar y almacenar toda esta información. Por último aspecto tenemos lo que es la distribución. En esta hablamos de que las zonas de custodias deben cumplir con los elementos de control y seguridad para dar la adecuada prevención y preservación de los documentos que están almacenados. Las zonas técnicas y también de trabajo archivístico, como de consulta y prestación de servicios, en lo posible deben estar alejadas del área de archivo, ya tanto por razones de seguridad como de regulación, ya que primero que todo las condiciones climáticas a las que se va a someter el área de archivo y de conservación van a ser diferentes a las condiciones climáticas que se debe tener en cuenta para una zona de trabajo normal. De igual manera, estas zonas van a tener relación o van a tener acceso a esta información o a esta área, ya que van a tener que disponer de la información para los diferentes trámites y procesos que vayan a utilizar, pero en lo posible estas zonas deben ser de trabajo único y exclusivo para funciones de conservación y almacenamiento. En el artículo 3 de este acuerdo están las áreas de depósito. El almacenamiento de la documentación debe estar acorde a las características técnicas de los soportes documentales, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, su estantería. El diseño debe estar acorde a las unidades que contendrán bordes o aristas que éstas puedan producir daños a los documentos. La estantería debe estar elaborada en láminas metálicas sólidas. Estas deben ser resistentes y estables. La estantería debe medir 2.20 metros de altura y su bandeja debe soportar un peso de 100 kilogramos por metros lineales. El total de la longitud debe medir mínimo 100 de longitud. Si se disponen de dos cuerpos de estanterías, se deben optar por los parales y las tapas laterales para mayor estabilidad y un sistema de fijación al piso, como lo podemos ver en esta parte. Estos son los estantes de lado y lado, y en la parte de abajo es el sistema de fijación al piso. El cerramiento superior de la estantería, que es esta parte, debe evitarse utilizar el almacenamiento de otro tipo de material que no sea de la documentación. Las baldas deben ofrecer la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas, que es la parte de arriba, debe estar entre los 180 centímetros del techo para facilitar el acceso a la documentación por parte del operario, y la parte inferior o la parte de abajo de acá, como la podemos observar, debe estar entre los 10 centímetros del piso. Y vamos a continuar con la distribución de la estantería. Entonces dice que la estantería no debe estar recostada sobre los muros o sobre las paredes, como lo podemos ver acá en la parte de acá. Dice que se debe estar entre los 20 centímetros entre este y la estantería. El sistema de circulación entre cada módulo debe estar entre 70 centímetros, que es esta parte de acá, de 70 centímetros, y el total de la estantería debe tener un corredor mínimo de 20 centímetros. La estantería debe contar con un sistema de identificación visual que esté acorde a la asignación topográfica, que es las diferentes etiquetas que contienen las cajas para poder facilitarnos el acceso a la documentación. Para los almacenamientos de documentación como libros, legajos y carpetas, se deben optar por los separadores metálicos para evitar deformaciones de la documentación.
mobiliarios para obras de gran formato. Además de las características que había nombrado anteriormente, se deben optar por las obras que contengan peso y volumen, que éstas puedan dificultar el almacenamiento de la documentación y asimismo su manipulación. Así las diferentes planotecas deberán tener una profundidad de 5 centímetros y cada una de ellas debe tener un sistema de rodamiento que van a disminuir la fricción y las vibraciones, eliminando así posteriormente el atascamiento y la caída de gavetas. Archivadores verticales, utilizados como mobiliario de oficina. Estos se deben elaborar en materiales muy resistentes y estables, ya que principalmente se los utiliza para la conservación de los documentos. Mobiliario para documentos en otros formatos. Para la documentación de imagen análoga como microfilm, cintas fonográficas, cintas de video, rollos cinematográficos, fotografías, entre otros, es importante tener un sistema de almacenamiento especial, como gabinetes o estantes. Estos con diseños acordes con sus dimensiones y tipo de soportes a almacenar. Los contenedores. Todos los documentos, sean sueltos o encuadernados, requieren de sistemas distintos de protección, acordes con su tamaño y función. Como sistema de almacenamiento, se recomienda utilizar contenedores o sistema de embalaje para albergar folios sueltos, legajos, libros, tomos encuadernados, para prolongar así la conservación de los mismos. Los contenedores deben estar elaborados en cartón neutro. Si no se dispone de este, al cartón se le aplicará un recubrimiento que impida la acidificación por contacto. El material y diseño de la elaboración de la unidad de conservación debe estar dimensionada al peso y tamaño de la documentación a conservar. La distancia libre entre la unidad de conservación y la bandeja superior debe ser mínimo de 4 centímetros. Los documentos de imagen análoga como microfilm, cintas fonográficas, cintas de video, rollos cinematográficos, fotografías, entre otros, se debe tener en cuenta lo siguiente. Para las fotografías y negativos, estas se deben almacenar en sobres individuales y en cajas de pH neutro, y nunca emplear materiales plásticos. Los rollos de microfilmación deberán mantenerse en su carrete o contenedor elaborados en materiales estables y químicamente inertes. Cada rollo deberá almacenarse en una unidad independiente debidamente identificada. En el artículo 5 se refiere a las condiciones ambientales y técnicas. En este se estipula que los edificios y locales destinados a albergar material de archivo deben cumplir con unas características ambientales tales como manejo de temperatura, humedad relativa, contaminantes atmosféricos, ventilación e iluminación de la siguiente forma. Cuando hablamos de condiciones ambientales se refiere pues básicamente a la temperatura que se albergan los diferentes tipos documentales. La documentación que está soportada en papel se debe almacenar a una temperatura de 15 a 20 grados centígrados con una fluctuación diaria de 4 grados centígrados y la humedad relativa de este va a ser de 40 a 60%. Cuando hablamos de fotografías, especialmente las fotografías que están a blanco y negro, se van a almacenar a una temperatura de 15 a 20 grados centígrados con una humedad relativa del 40 al 50%. Más sin embargo, las fotografías que están a color se van a almacenar a una temperatura menor a 10 grados centígrados con una humedad relativa del 25 al 35%. En las grabaciones, estas deben ser almacenadas a una temperatura de 10 a 18 grados centígrados con una humedad relativa del 40 al 50%. Medios magnéticos se van a almacenar a una temperatura de 10 a 14 grados centígrados con una humedad relativa del 40 al 50%. Discos ópticos a una temperatura de 16 a 20 grados centígrados con una humedad relativa del 25 al 35%.
Y por último, los microfilm se van a almacenar a una temperatura de 17 a 20 grados centígrados con una humedad relativa del 30 al 40%. Cuando hablamos de ventilación, nos dice que el caudal debe garantizar la renovación continua y permanente del aire 1 o 2 veces por hora. Esto se debe establecer de acuerdo a las condiciones internas que se quieran mantener y al espacio. La disposición de las unidades de conservación de la estantería deben permitir una adecuada ventilación a través de ellos. En el tema de iluminación nos dice que la radiación visible y lumínica debe ser menor o igual a 100 lux. La incidencia de la luz debe evitar en lo máximo la luz directa de los contenedores y la documentación. En el tema de mantenimiento se refiere a que se debe garantizar la limpieza de los contenedores y documentación e igualmente estantería con un producto que no incremente la humedad ambiental. Se debe manejar una limpieza de programa especial de limpieza en seco y para el efecto se deben emplear aspiradoras. Se debe implementar sistemas de alarma contra incendio y robo. Se debe prever señalización necesaria que nos permita ubicar los diferentes equipos. Se debe disponer de equipos para la prevención de desastres como extintores de CO2 y extractores de agua, de acuerdo con el material a conservar. Y por último, se debe evitar en lo máximo el uso de polvo químico y de agua. En las unidades de conservación encontramos las cajas de archivo. Su función es almacenar unidades como carpetas, legajos, tomos, con el objetivo de mantener la documentación limpia, ya tanto sea del polvo, de la contaminación, de la humedad cambiante, la temperatura del medio ambiente y agentes externos. Entre ellas encontramos las cajas X300. Las cajas X300 vienen elaboradas con plástico. Esto es para mejorar sus características de resistencia a la humedad y agentes externos como lo son las goteras o condensación. Cajas X100. Básicamente son para almacenamiento de archivo histórico. Tienen una abertura en la parte superior. Se utilizan estas ya que este tipo de archivo no es de consulta constante. Cajas X200. Estas vienen tipo nevera. Pueden ser abiertas sin ser necesariamente bajadas de los estantes. Estas se arman preferiblemente mediante pliegues o ensambles para evitar el uso de adhesivos o ganchos metálicos. Libros y tomos. Es una unidad encuadernada y empastada con foliación y paginación en forma separada. Sobres. Los sobres son una unidad de conservación más común, llamadas también bolsas o fundas. Su uso está determinado en el volumen de consulta periódico, como las historias clínicas, registros médicos y de personal. Estas están elaboradas en plástico, cartón, tela y hule. Los legajos. Estos son dos tapas de cartulina que vienen con gancho legajados para proteger la documentación. Estos no deben ir sujetos a la carpeta, sino al legajo. Vamos ahora a hablar de las carpetas. Tenemos las carpetas colgantes y carpetas 4 aletas. Las carpetas 4 aletas son también llamadas carpeta desacidificada en propalcote. Estas nos permiten almacenar fácilmente en el archivo con las medidas reglamentarias normativas adecuadas. Agradecemos a nuestro centro ya que nos brindó este espacio para realizar esta actividad educativa.